Jake Sullivan se limpió el fluido hidráulico de las manos con un trapo que había visto mejores décadas, entrecerrando los ojos ante el atraque. Cronómetro vaya a través de la neblina perpetua de aire reciclado y escape mecánico. Otro turno de 16 horas en. El descanso de Haven se arrastraba hacia su final misericordioso, y su espalda baja le recordaba con cada movimiento que 43. Era demasiado viejo para arrastrarse por los pozos de mantenimiento de los transportistas de carga. Jack, ¿tú vas a arreglar mi depurador atmosférico en algún momento de este siglo? ¿O deberías simplemente comenzar a respirar al vacío por patadas? El capitán Rodríguez llamó desde el otro lado de la bahía, señalando a su maltrecho corredor de carga con exasperación teatral. Sus depuradores se han mantenido unidos por oración y cinta adhesiva desde la administración Clinton. Jake volvió a llamar, no, mirando hacia arriba desde el conducto de plasma. Él estaba luchando hasta la sumisión. Le dije, tú la semana pasada. Necesita una revisión atmosférica completa, no otro trabajo de curita. Clinton, ¿cuál? Allí. Han sido como 4 de ellos por ahora. Jake hizo una pausa en su trabajo para darle a Rodríguez una mirada fulminante. El punto es, tú. El barco es más viejo que la tierra y el doble de terco. Dame otro día y tendré su respiración dulce como la de un bebé. Abajo. Las bromas familiares resonaron en toda la bahía de atraque, mezclándose con él. Sinfonía de fondo constante de zumbidos de núcleos de potencia, silbidos de sistemas neumáticos. Y las ocasionales maldiciones creativas de otros mecánicos que luchan contra sus propios demonios mecánicos. Avens rest operado. Sobre el principio de que si algo no estaba explotando activamente, probablemente estaba funcionando lo suficientemente bien como para ignorarlo. Por unos meses más. Esa filosofía le sirvió a Jake lo suficiente hasta la mañana en que todo cambió. La primera señal de problemas no fue la exótica firma de energía que hizo que los sensores de la estación tuvieran hipo y tartamudearan. No fue. Incluso la elegante embarcación que se deslizó a través de la barrera atmosférica de la bahía de atraque como mercurio líquido. Su casco reflejando. La dura iluminación industrial y los patrones que parecían cambiar y fluir. No. La primera señal de problemas reales fue el silencio absoluto que cayó sobre la bahía de atraque normalmente rocosa como cada. Mecánico, comerciante y nerd dejaron de hacer lo que estaban haciendo para mirar fijamente. Bueno. Eso es nuevo, murmuró Jake, dejando caer su antorcha de plasma y limpiándose las manos nuevamente sobre el trapo cada vez más feudal. El barco que se instaló en la plataforma de aterrizaje 7 no se parecía a nada en sus 20 años de carrera de arreglar, maldecir y ocasionalmente amenazar dispositivos mecánicos con mantenimiento percusivo. La embarcación. Las líneas fluían con una gracia orgánica que hacía que la ingeniería humana pareciera haber sido ensamblada por niños entusiastas. Con sopletes de soldadura. Ninguna costura visible marcaba su casco, y el suave resplandor azul, emanando de lo que caritativamente podría llamarse tecnología sugerida de Windows que operaba según los principios técnicos de Jake. Los manuales probablemente ni siquiera tenían palabras para. 50 créditos dice que explota dentro. La hora, ofreció Rodríguez, su voz llevaba el tono esperanzador de alguien que apostaría contra su propia abuela si las probabilidades eran correctas. No hay apuesta, respondió Jake, agarrando su kit de diagnóstico y acercándose a la nave alienígena con el mismo optimismo cuidadoso que reservó para difundir cargas de plasma inestables. Pero, si explota, reclamaré derechos de salvamento sobre lo que quede. El barco. La rampa de entrada descendió con un susurro de hidráulica perfectamente equilibrada, liberando un leve zumbido armónico que hizo que los empastes de Jake dolieran de una manera no del todo desagradable. Lo que surgió de la Kraft le hizo olvidar todo lo relacionado con las molestias dentales. Era alta, elegante y se movía con una especie de gracia fluida que sugería un extenso entrenamiento de baile o modificaciones genéticas Jake. No podía empezar a imaginarlo. Su ropa parecía lo suficientemente práctica, una chaqueta ajustada y pantalones de tela azul intenso que parecían absorber y reflejar la luz simultáneamente. Pero algo sobre el corte y la artesanía sonaba caro en al menos 3 idiomas. Los oídos le dieron. Lejos como definitivamente no humano, extendiéndose hacia arriba en elegantes puntos que agregaron un calidad casi etérea a características que de otro modo serían lo suficientemente familiares. Ella inspeccionó la bahía de atraque con ojos que no extrañaban nada. Y cuando su mirada se posó en Jake, él se sintió como un espécimen. Bajo un microscopio. Disculpe, dijo ella. Su voz llevaba un acento que sonaba caro. La educación se filtró a través de varios siglos de evolución lingüística.
Necesito ayuda con mi embarcación. El Quantum Drive ha sufrido lo que creo que su gente llamaría un fracaso en cascada. Jake parpadeó, procesando mención casual de tecnología que existía principalmente en revistas de física teórica y los sueños febriles de estudiantes de ingeniería. Unidad cuántica, ¿verdad? Por supuesto que lo ha hecho. Él hizo un gesto, vagamente en el barco reluciente. Bueno, señora, tengo que decirle por adelantado que mi experiencia con unidades cuánticas en su mayoría se limita a leer sobre ellos en manuales técnicos mientras almuerza, pero soy bastante bueno con la mayoría de las cosas que tienen partes móviles y una fuente de energía. Una sonrisa tiró de la comisura de su boca. Piezas móviles, figura de discurso, matrices de energía, amortiguadores de fluctuación cuántica, onda de probabilidad, generadores. Todos son solo partes móviles cuando te pones manos a la obra. Algunos de ellos simplemente se mueven a través de dimensiones que no puedo ver sin un equipo costoso. Jake cargó su kit de diagnóstico y sonrió. Nombre Jake. Sullivan, y yo soy exactamente lo que necesitas o estoy a punto de empeorar tu día significativamente. ¿A qué debería llamar? Tú. Lyra, respondió ella, extendiendo una mano que se sentía sorprendentemente cálida y sólida. Y sospecho que puede ser más capaz de lo que crees. Jake Sullivan. Bueno, Lyra, echemos un vistazo debajo del capó y veamos qué tipo de tecnología alienígena imposiblemente avanzada estamos tratando. Con aquí. Sin embargo, una advertencia justa. Se me conoce por arreglar las cosas golpeándolas con llaves inglesas. Entonces, si tu impulso cuántico es sensible al mantenimiento percusivo, ahora sería un buen momento para mencionarlo. Su risa era genuina y sorprendentemente contagiosa. Lo tendré en cuenta. A medida que se acercaban a su barco, Jake no pudo evitar la sensación de que esta llamada de reparación de rutina estaba a punto de convertirse en significativamente menos rutinario. Las lecturas de energía por sí solas fueron suficientes para hacer que el equipo de diagnóstico lloraba confundido, y él ni siquiera había visto el interior todavía. Entonces, Lyra, ¿qué te trae a nuestro pequeño rincón de la nada? El descanso de Haven no lo es exactamente un destino principal para, bueno, cualquiera realmente. A veces lo más. Descubrimientos interesantes se encuentran en los lugares más inesperados, respondió ella. Verlo trabajar con una intensidad que sugería que ella estaba catalogando cada uno de sus movimientos. Jake asintió sabiamente. Cierto. Sabiduría. Aunque por aquí, los descubrimientos más interesantes suelen implicar descubrir qué idiota olvidó. Asegure adecuadamente un contenedor de carga lleno de larvas de escarabajo rieliano. De nuevo. El recuerdo de ese incidente en particular todavía lo hacía estremecerse. Algunos descubrimientos, reflexionó, fueron significativamente más interesante que otros. El interior del barco de Lyra hizo que Jake sintiera que había sido accidentalmente. Entró en una exhibición del museo titulada Lo que los humanos construirán en 300 años, sí. Tienen suerte. Cada superficie brillaba con ese brillo particular que sugería que la ciencia de los materiales tenía. Progresó mucho más allá de lo que cubría su manual de taller. Está bien, entonces. ¿Dónde está la sala de máquinas? Preguntó Jake, girando lentamente para asimilar la perfecta. Paredes y conductos suavemente pulsantes que parecen atravesar los mamparos como venas luminosas. Por favor, dime que no es uno de esos barcos donde todo el barco es técnicamente el motor. El Quantum Core se encuentra en la sección de popa, respondió Lyra, guiándolo a través de un pasillo que se curvaba de manera. Eso no debería haber sido posible dadas las dimensiones externas del barco. Aunque debería advertirte, el campo de contención. Los generadores siguen activos. La espuma cuántica tiende a hacer que algunos humanos se sientan inquieto. Espuma cuántica. Jake asintió como si esto fuera perfectamente normal, ¿verdad? ¿Ese es el término técnico? ¿O estamos hablando de algo que realmente hace espuma? Porque una vez tuve que limpiar espuma de cerveza cuántica de una bodega de carga. Y déjame decirte, esas cosas desafían al menos 3 leyes de la física. Lyra hizo una pausa a mitad de camino. ¿Cerveza cuántica? No lo hagas. Pregunta. Cuanto menos se diga sobre los experimentos cerveceros de Century, mejor. Solo sepa que el alcohol y la materia exótica no se mezclan bien, y la limpieza implica una gran cantidad de papeleo con lo peligroso. Autoridad de materiales. Entraron en lo que Jake supuso que era la sala de máquinas, aunque parecía más bien
El interior de un acelerador de partículas particularmente artístico. Una esfera de. La energía contenida flotaba en el centro de la cámara, rodeada por anillos de lo que parecían ser matrices cristalinas, que giraba a través de dimensiones que sus ojos no podían seguir del todo. Bueno, eso es. Definitivamente roto, observó Jake, observando chispas de energía exótica en cascada. De varios de los anillos giratorios. Las cosas cuánticas están haciendo esa cosa llamativa que generalmente significa algo. Caro simplemente dejó de funcionar. La resonancia en cascada desestabilizó el sustrato cuántico, explicó Lyra, produciendo un dispositivo portátil que proyectaba lecturas holográficas en los símbolos que Jake no podía leer, pero de alguna manera entendió significaban que todo es terrible. En términos sencillos, su analogía de espuma cuántica fue más precisa de lo que pensaba. La unidad es esencialmente espumándose hasta la muerte. Jake dejó su kit de diagnóstico y sacó su multiherramienta favorita, un dispositivo maltratado que le había servido fielmente en todo, desde reparaciones de conductos de plasma a la preparación de sándwich de emergencia. De acuerdo, espuma cuántica. Puedo trabajar con eso. Primera regla de arreglar las cosas que hacen espuma, cuando no deberían detener la formación de espuma. Se acercó al campo de contención con la confianza de alguien que había pasado décadas convenciendo a la maquinaria renuente para cooperar. Las lecturas de energía en su escáner emitían sonidos que eran muy preocupante o indicaba que su equipo estaba teniendo una crisis existencial. Jake, Lyra dijo con cuidado. Quizás deberíamos consultar las especificaciones técnicas antes. Las especificaciones son para personas que construyen cosas correctamente la primera vez. Jake interrumpió, estudiando los exóticos patrones de flujo de materia con la misma expresión. Lo usó al diagnosticar un reciclador atmosférico obstinado. Tu espuma cuántica está retrocediendo aquí. Mira, la materia exótica no está circulando correctamente a través de la matriz del sustrato. Señaló a sección de la estructura del anillo cristalino donde el flujo de energía claramente tartamudeó y chispeó. Es como un desagüe obstruido. Excepto que en lugar de cabello y espuma de jabón, estamos lidiando con ondas de probabilidad e incertidumbre cuántica. Eso es en realidad una analogía notablemente precisa, admitió Lyra, viéndolo trabajar con creciente fascinación. Todo es solo plomería. Cuando te pongas manos a la obra. No importa si estás moviendo agua, plasma o espuma cuántica. Los principios son lo mismo. Encuentra el bloqueo. Despeje el bloqueo. Maldice creativamente cuando el bloqueo se defienda. Jake se retiró. Lo que parecía ser una llave ordinaria, pero había sido modificada con suficiente exotismo. Accesorios para calificar como un instrumento de precisión o un dispositivo de tortura medieval. Ahora, voy a intentarlo. Algo que arreglará tu impulso cuántico o creará accidentalmente un pequeño agujero negro. De cualquier manera, debería. Sé educativo. ¿Debería preocuparme la posibilidad de un agujero negro? Ahora, si creo un agujero negro, será demasiado pequeño para causar un daño real. Probablemente. Solo chupa algunos tornillos sueltos y tal vez ese sándwich que dejé en la caja de herramientas la semana pasada. Jake colocó su improvisado llave cuántica cerca de la matriz de energía tartamudeante. Sin embargo, si escuchas que la realidad comienza a hacer esa extraña rasgadura sonido, es posible que desee retroceder unos metros. El proceso de modificación involucrado. Una combinación de una cuidadosa realineación de energía, mantenimiento percusivo aplicado a frecuencias cuánticas, y que a Jake le gustaba llamar palabrotas terapéuticas a los objetos inanimados. A lo largo de la procedimiento, Lyra se encontró simultáneamente horrorizada e impresionada por su enfoque poco ortodoxo de la tecnología que representó el pináculo de su logros de ingeniería de la civilización. ¿Sabes?, Jake dijo conversacionalmente, mientras persuade a una cascada de resonancia cuántica particularmente obstinada a volver a alinearse. Una vez tuve que arreglar una gravedad generador que se había quedado atascado al revés. Pasé 3 días trabajando en el techo mientras todo lo demás en él. La habitación flotaba como un ballet Seroj. El capitán siguió flotando preguntando cuándo estaría acabado. Y seguía diciéndole que terminaría cuando las leyes de la física comenzaran a cooperar nuevamente. Pero, ¿cómo lo hiciste? ¿Resolver la situación? Resultó que alguien había instalado el regulador de flujo gravitón al revés. Increíble con qué frecuencia. Los problemas complejos tienen soluciones simples.
Jake le dio una final a la matriz cuántica. Ajuste y retrocedió a medida que los flujos de energía se estabilizaban en patrones suaves y coherentes. Por supuesto, a veces, los problemas simples también tienen soluciones complejas. Como esa vez, pasé 6 horas tratando de averiguar por qué un procesador atmosférico perfectamente bueno no se iniciaba, solo para descubrir que alguien había. Lo desenchufé. El impulso cuántico tarareó a la vida con un sonido como cristalino. Campanas de viento, teniendo una discusión filosófica sobre la naturaleza de la existencia. La materia exótica fluye. Se instaló en ritmos constantes y saludables, y la espuma cuántica dejó de formar espuma de manera tan dramática. Ahí vamos, Jake, dijo con satisfacción, limpiándose las manos con su trapo perpetuamente manchado. 1. Impulso cuántico, difamado y de vuelta a violar las leyes de la física de una manera adecuadamente controlada. Lyra miró fijamente. En el núcleo de la unidad que ahora funciona, luego en Jake, luego de regreso al núcleo de la unidad. Tú lo arreglaste. Bueno, sí. Eso es lo que. Los mecánicos sí. Arreglamos las cosas. Jake comenzó a empacar sus herramientas con el casual. Eficiencia de larga práctica. Aunque tengo que decir que esto definitivamente fue más interesante que mi martes habitual. La mayoría de los días son solo conductos de plasma y depuradores atmosféricos. No tienes idea de lo que acabas de lograr, ¿verdad? Jake hizo una pausa en su reunión de herramientas para mirarla con curiosidad. Arreglé tu unidad cuántica para que puedas volver a donde quiera que fueras antes de que te derrumbaras en nuestro vecindario. Servicio al cliente bastante estándar, de verdad. Él. La expresión en el rostro de Lyra sugería que estaba luchando con conceptos que no traduzca bien a la terminología estándar de servicio al cliente. Pero Jake ya estaba pasando a ser más práctico. Importa. Entonces, ¿cuál será el daño? Estoy pensando en 2 días de parto. Además del costo de la matriz de estabilización cuántica, tuve que prescindir de piezas de repuesto. Nada demasiado exótico. Solo algunos conductos de plasma reconfigurados y una lente de gravedad modificada que tenía mintiendo. Alrededor de mi último trabajo de reparación imposible. Habían pasado 3 días desde que Jake primero se apoderó del impulso cuántico de Lyra y de la novedad de trabajar en imposiblemente. La avanzada tecnología alienígena se había asentado en el cómodo ritmo de cualquier trabajo de reparación complejo. Él había gastado él. La mejor parte de esos días se adentra en conductos de materia exótica, haciendo amigos, con matrices de probabilidad y teniendo discusiones filosóficas con quantum estabilizadores sobre su propósito en la vida. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo Jake. Al núcleo cuántico, que actualmente zumbaba con perfecta resonancia armónica por primera vez desde la llegada de Lyra. Está sobrecargado de ingeniería. De vuelta a casa, habíamos logrado lo mismo con 3 partes móviles y un rodillo de cinta adhesiva. ¿Es esa su evaluación profesional? Lyra preguntó desde dónde. Se sentó a observar su trabajo. Su presencia se había vuelto tan rutinaria como el cambio de turno de la mañana en el descanso de Haven. Absolutamente. Su gente tiene un caso serio de perfeccionismo tecnológico. Esta unidad probablemente podría hacer funcionar toda la estación durante un siglo sin mantenimiento, pero Dios no lo quiera. El condensador de flujo cuántico se desalinea. Jake se limpió las manos y examinó su obra con satisfacción. Aún así, tengo que admitir que, una vez que superas toda la sofisticada mecánica cuántica, en realidad es bastante elegante. Durante los últimos 3 días, sus conversaciones serpenteó a través de temas que van desde filosofías de ingeniería comparativas hasta las teorías cada vez más creativas de Jake. Acerca de por qué la tecnología alienígena siempre parecía involucrar cantidades gratuitas de azul. Luz. Lyra había demostrado ser una audiencia inesperadamente buena para su filosofar mecánico, riéndose de sus bromas sobre los principios de incertidumbre cuántica y asentir seriamente cuando explicó su teoría de que todas las civilizaciones avanzadas eventualmente descubrieron la constante universal de percusión. Mantenimiento. He estado pensando, dijo Jake, ejecutando un diagnóstico final sobre el quantum estabilizadores de matriz sobre su comentario anterior con respecto al pago. Te quedas ofreciéndome estas sumas astronómicas, pero honestamente, partes y mano de obra para este trabajo. No debería ejecutar más de unos pocos miles de créditos. Tal vez una bonificación por el valor educativo, pero nada que me dejaría retirarme a mi propio asteroide personal. La expresión de Lyra creció. Pensativo. Realmente no tienes idea de lo que esto significa para mí, ¿verdad?
Señora, usted era varado en una estación comercial en ninguna parte con una unidad cuántica rota. Arreglé tu impulso cuántico. Ahora puedes volver a hacer lo que sea que hagas cuando no estás atrapado en un limbo mecánico. Jake se encogió de hombros. No es exactamente rocket ciencia. Bueno, técnicamente es ciencia espacial, pero sabes a lo que me refiero. Jake. Sullivan, dijo Lyra con cuidado. ¿Qué sabe de la situación política en este sector? Sé que el café es caro, los burócratas no están capacitados, y alguien sigue robando mis buenas llaves del casillero de herramientas comunitario. Jake selló el panel de acceso final y retrocedió de el núcleo cuántico. La política no es realmente mi departamento. Arreglo cosas, no. Gobiernos. Y si te dijera que estar varado aquí durante 3 días probablemente haya causado varios interestelares incidentes y al menos una crisis diplomática menor. Jake hizo una pausa en su recolección de herramientas para darle una mirada escéptica. Yo diría que o tienes un trabajo realmente importante o un sentido seriamente inflado de tu propia importancia. Sin ofender. Ninguna tomada. Jake, necesito mostrarte algo. Lyra se movió a la consola central del barco y activó lo que parecía ser una matriz de comunicación estándar. La pantalla holográfica que se materializó. Sobre el proyector se mostraba una lectura táctica del espacio local que hacía que Jake. Las cejas se elevan hacia la línea del cabello. Bueno, eso es un montón de barcos, dijo. Estudiando las docenas de marcadores de contacto que convergen en refugios descansan de múltiples vectores. Grandes barcos. Barcos realmente grandes. El tipo de barcos que generalmente significan que el día de alguien está a punto de empeorar significativamente. La flota imperial asteriana, dijo Lyra en voz baja. Vienen por mí. Imperial. Flota. La voz de Jake se quebró ligeramente. Como en el imperio, del tipo con emperadores y planetas conquistados y probablemente algunas personas muy serias que no aprecian la mecánica civil husmeando sus impulsos cuánticos. Algo así. Sí. Jake se sentó pesadamente en una caja de equipo cercana, su mente acelerando a través de las implicaciones. Entonces, cuando dijiste que necesitabas ayuda con tu nave, lo que realmente querías decir era que eres una especie de realeza alienígena, cuya desaparición probablemente haya lanzado unos cientos de buques de guerra y posiblemente haya iniciado una guerra interestelar. Eso no es del todo inexacto. Y he pasado los últimos 3 días tratándote como a cualquier otro cliente con un roto. Abajo del barco, quejándose de las opciones de ingeniería de su gente y cobrándole tarifas laborales estándar por lo que probablemente fue el equivalente a realizar una cirugía en las joyas de la corona. Sí. Jake volvió a mirar la exhibición táctica, donde ahora estaba la flota imperial. Lo suficientemente cerca como para que las clases individuales de barcos fueran visibles. Dreadnoughts, batalla. Los cruceros, y lo que parecía ser un grupo completo de portaaviones, convergían en su posición con el tipo de precisión que sugería que no se trataba de una llamada social. Bueno, dijo finalmente, esto va a ser realmente emocionante o realmente fatal, posiblemente ambas cosas. Jake, yo necesito que entiendas algo. Mi nombre es Lyra Valdris. Soy la emperatriz de la hegemonía asteriana y en los últimos 3 días has estado arreglando el transporte personal de uno de los seres más poderosos del espacio conocido. Él. El silencio que siguió a esta revelación duró aproximadamente 15 segundos antes de. Jake se echó a reír. No la risa cortés de alguien que intenta disipar la tensión, sino la genuina impotencia. La risa de alguien cuya realidad acababa de dar un giro brusco a la izquierda hacia lo imposible. Emperatriz, él jadeaba entre ataques de risa. Por supuesto, eres una emperatriz. Debería haber sabido cuando no te quejaste de mis tarifas laborales. Te estás tomando esto notablemente bien, señora. Lo siento, Su Majestad Imperial. Y una vez pasó una tarde entera discutiendo con la computadora de navegación de un transportista de carga sobre la ruta más corta. Entre 2 puntos. Seguía insistiendo en que el universo en realidad tenía la forma de un pretzel y que deberíamos navegue en consecuencia. Comparado con eso, descubrir que he estado dando mecánica. Los consejos a la realeza alienígena son prácticamente mundanos. Pero Jake, esos barcos allá afuera, he estado buscándome durante 3 días. Mi desaparición probablemente ha desestabilizado media docena de acuerdos comerciales y envió al cuerpo diplomático al modo de pánico total. Entonces, lo que me estás diciendo es que
No solo estoy a punto de conocer lo que equivale a una armada alienígena, sino que probablemente iré tener que explicarles por qué su emperatriz ha estado merodeando por una grasienta bahía de atraque escuchándome quejarme sobre los principios de la ingeniería cuántica. Algo así. Sí. Jake se puso de pie y cargó con su kit de herramientas con la resignación de alguien que hacía mucho tiempo aceptó que su vida rara vez procedía según lo planeado. Bueno, Su Majestad, yo supongo que será mejor que regreses a tu imperio antes de que decidan redecorar Haven's Rest con fuego láser. Jake. Antes de que lleguen, quiero que lo sepas. Guarda los discursos para después de que tu flota de rescate no nos vaporice, Jake. Interrumpido, dirigiéndose a la salida del barco. Aunque tengo que preguntar, ¿significa esto que puedo poner Imperial Starship mecánico en mis tarjetas de visita? Porque eso tiene que valer al menos un 10%. Marcado en futuros trabajos. La risa de Lyra lo siguió fuera de la sala de máquinas, mezclándose con el zumbido creciente de unidades cuánticas encendidas en todo el sistema como la flota imperial Asterion, preparados para reclamar a su emperatriz desaparecida. La transformación de Haven's Rest de un puesto comercial somnoliento a el centro de atención interestelar sucedió con el tipo de eficiencia rápida que hizo que Jake se preguntara si debería haberle cobrado extra a Lyra por la emoción, señor Chari. A las pocas horas de la llegada de la flota imperial, la estación zumbaba con más actividad de la que había visto desde el incidente de la larva del gran escarabajo rigeliano de 2387. Jake Sullivan anunció la imponente figura con un impecable uniforme militar, que se había presentado como el almirante Torne. O eres el civil más afortunado en el espacio conocido o el más catastróficamente desafortunado dependiendo de su perspectiva. Me estoy inclinando hacia la mala suerte, Jake, respondió, observando a través de la ventana de observación mientras los barcos del tamaño de manzanas de la ciudad maniobraban alrededor. Los paraísos descansan con delicada precisión. Aunque tengo que admitir que las vistas son bonitas. Espectacular. La semana pasada había sido un torbellino de protocolos diplomáticos, entrevistas con los medios, y conversaciones cada vez más surrealistas con seres que discutían casualmente el destino de los sistemas solares durante el almuerzo. Jake había descubierto que arreglar la casa de una emperatriz Quantum Drive aparentemente calificado como un evento diplomático significativo, completo, con ceremonias formales y papeleo que existían en idiomas que no podía pronunciar. La emperatriz desea ver. Usted, continuó el almirante Torne, para la ceremonia final. Déjame adivinar, más. Discurso sobre la amistad interestelar y el noble arte de la reparación mecánica. Algo así. Que Jake encontró a Lyra en lo que una vez había sido la modesta sala de conferencias de Haven's Rest, ahora transformado en algo parecido a una sala del trono diplomático a través de la aplicación liberal de holográficos, proyectores y suficientes dignatarios alienígenas para poblar una pequeña luna. Ella usaba túnicas. Eso logró parecer regio y práctico, aunque Jake se dio cuenta de que había mantenido las mismas botas gastadas que había llegado. Adentro. Jake, dijo, levantándose de lo que parecía ser una silla hecha de luz estelar cristalizada. Creo que tenemos algunos asuntos pendientes. Si se trata de la factura final, ya le dije a su contador que no cobraré más por el circo mediático. Aunque podría empezar si Rodríguez no deja de intentar vender entrevistas sobre mi amigo Jake, la emperatriz. Whispere, los dignatarios reunidos, una colección de seres que representan a docenas de especies y entidades políticas. Mira este intercambio con la fascinación de antropólogos observando un ritual cultural particularmente inusual. Jake Sullivan. Lyra anunció formalmente, en reconocimiento a su servicio a la hegemonía asteriana, y su demostración de las mejores cualidades del ingenio y carácter humanos, por la presente les presento el Orden de la Llave Estelar. Ella produjo un medallón que sospechosamente parecía haber sido elaborado de piezas de repuesto de su unidad cuántica, dispuestas en patrones que sugerían ambos función mecánica y belleza artística. Este es un honor completamente ficticio, que inventé específicamente para ti, ya que nuestro premio existente parecía inadecuado para alguien que arregla cosas imposibles con herramientas imposibles. La Orden de la Llave Estelar, Jake. Repetido, aceptando el medallón con la solemnidad apropiada. Tengo que decir, tú, Majestad, ese es probablemente el premio más exacto que he recibido. ¿Viene con un plan de pensiones? Mejor. Eso. Viene con una oferta de trabajo. La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido de fondo de
Los sistemas de soporte vital y la vibración distante de los impulsores cuánticos mantienen su posición en el espacio local. Verás, Jaque. En el curso de nuestras conversaciones durante la semana pasada, aprendí que la hegemonía asteriana tiene un significado significativo. Problema. Tenemos la tecnología más avanzada en el espacio conocido, pero de alguna manera hemos olvidado cómo arreglar las cosas cuando se rompen de manera creativa. Nuestros ingenieros están capacitados para reemplazar componentes, no para convencerlos de que coopere a través del mantenimiento percusivo y el juramento creativo. ¿Quieres que enseñe mecánica alienígena a golpear cosas con llaves? Quiero que establezcas el primer servicio de consulta técnica humana dentro de Espacio Asteriano, una instalación donde se puede aplicar la filosofía mecánica humana. Problemas que la ingeniería convencional no puede resolver. Jaque miró alrededor de la habitación al dignatarios reunidos, muchos de los cuales representaban civilizaciones que habían estado construyendo naves estelares cuando la humanidad estaba todavía resolviendo el fuego. ¿Quieres que me instale en el espacio alienígena y cargue tarifas interestelares para el tipo de reparaciones que hago aquí? Esencialmente, sí. Aunque las instalaciones serán algo más avanzadas que su taller actual. ¿Todavía podré quejarme? ¿Tecnología alienígena sobre ingeniería? Estaría decepcionado si no lo hicieras. Jaque consideró la oferta mientras pulía distraídamente su nuevo medallón con el mismo trapo que había estado usando en el pasado. Década. El orden de la llave estelar captó la luz en patrones que parecen cambiar y cambiar, reflejando tanto su orígenes humildes y su improbable futuro. Muy bien, Su Majestad, conseguiste un trato. Pero tengo condiciones. Nómbralos. Primero, puedo traer el mío propio. Herramientas. No me importa lo avanzada que sea su tecnología de fabricación. Nada. Reemplaza una llave que se ha roto correctamente. En segundo lugar, sigo usando mis técnicas de diagnóstico, incluso si implica hablar con matrices cuánticas como sus mascotas que se portan mal. Y tercero, sí. Cualquiera pregunta cómo aprendí a arreglar tecnología alienígena imposible, se me permite decirles que todo es plomería cuando te pones manos a la obra. Acordado. La ceremonia que siguió fue transmitido en el espacio humano y asterisco, con Jaque aceptando su nuevo posición mientras usa sus mejores overoles limpios y pronuncia un discurso improvisado sobre los principios universales de mecánica.